identidad de cada uno de los ponentes para que no nos detengamos después en eso. Vamos a abrir con el doctor Imanol Ordorica, que es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, doctor en Ciencias Sociales y Educación, y los temas a los que principalmente se dedica su actividad de investigación son poder y política en educación superior, políticas públicas en educación y movimientos sociales. La doctora Etelvina Sandoval es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y los temas de investigación a los que se dedica fundamentalmente están pegadísimos a lo que nos reúne hoy aquí. Es el análisis de los procesos de construcción de la profesión docente en los niveles básicos desde una perspectiva sociocultural etnográfica. El doctor Roberto Rodríguez, aquí a mi izquierda, él siempre muy a la izquierda, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y los temas de investigación son política educativa y educación superior comparada. Voy a darles la palabra en el orden que he leído las líneas de investigación de cada uno y doctor Ordorica, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a mi amigo y colega Hugo Casanova la invitación a participar en este evento, a la Facultad de Filosofía y Letras por tenernos aquí y decirles que hace muchos años que no estaba en esta aula magna llena de historias de organización y movilización y construcción de ideas y proyectos políticos. Esto viene al caso, verán que tiene que ver con lo que voy a decir después. La última vez que estuve aquí se llamaba Aula José Revueltas. Parece que, y había una placa aquí que mandamos a hacer como movimiento estudiantil, nos salió bien cara y alguien se la debe haber puesto en otro lado. No tengo nada contra Alonso de la Veracruz, supongo que llegó antes y tenía derecho de antigüedad. Ya no se llama así. No, ahí dice Alonso de la Veracruz a la entrada, ¿no? Pero bueno, nos hemos reído y déjenme poner una nota, se ha mencionado agentes que están aquí y no podemos dejar de decir ahora que hay 43 que faltan y que en muy poco tiempo se va a cumplir un año de que nuestros compañeros estudiantes, futuros maestros, que deberían de tener la oportunidad de decidir si querían estar aquí o no lo han podido hacer porque alguien decidió que no estuvieran aquí y aparentemente en ningún lado. Entonces, yo quiero hacer de mi presentación aquí una forma de reclamo para seguir exigiendo y espero que nos veamos el día 26 en alguna calle de la ciudad en lo que esperamos que sea una expresión muy masiva de la sociedad mexicana. Bueno, es tarde, van 5 mesas y hay que dejar tiempo a quienes están en la mesa, entonces voy a ser bastante telegráfico. ¿De dónde viene la reforma? Y para estar evitando hacer así, o la denominada, la mal llamada, pongamos eso ya como un elemento básico. De la confluencia de las necesidades e intereses políticos, primero, de una agenda del sector privado construida con un actor principalísimo que es Mexicanos Primero, a través de los medios de comunicación y que tiene como acción simbólica más representativa, pero no única, la película de Panzazo, y en donde se estableció de manera clara y contundente quiénes son los dos personajes que dirigen la educación en este país. Y son Claudio X González y, como ya me dan lagunas mentales, Carlos Loret de Mola, ¿no? Tenemos 2 secretarios de educación y luego hay una serie de encargados de despacho, uno que se acaba de ir y otro que acaba de llegar. Mexicanos Primero estableció una agenda de crítica a la educación pública por un proyecto
histórico y además estructural del empresariado mexicano, que siempre ha estado en contra de la educación pública, en la medida en que deja de ser funcional como espacio de transferencia de recursos públicos al sector privado para resolver sus necesidades. No es que quieran que cierren la educación pública, lo que plantean es que la educación pública tiene que redirigirse a otro tipo de formación, no queda muy claro exactamente cuál es, pero que esta tiene que seguir sirviendo o fundamentalmente servir a la capacidad de acumulación de capital, que finalmente es el interés del sector empresarial. Lo podemos entender y definir. Lo podemos trivializar y decir que todo eso se hace sentados en las mesas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Suenan muy bien esas cosas, pero a veces opacan el análisis político y tenemos que poder pasar de una diatriba del llanero solitito a una comprensión. Esto se llama un análisis desde el conocimiento, ¿no? Y entonces tenemos que dar datos precisos y tenemos que dar formas de análisis que iluminen y ilustren nuestra capacidad de entender, aunque a veces no nos provoquen la risa. Aquí lo que hay en la educación históricamente es una disputa entre dos grandes tendencias que se expresan en lo educativo de todo el mundo. La tendencia que busca utilizar el espacio educativo para incrementar la acumulación de capital y la tendencia que busca utilizar el espacio educativo para democratizar y generar igualdad y justicia social. Y eso está en permanente tensión y disputa. Entonces no debe de sorprendernos que la disputa política de los últimos años, no quiere decir que arrancó con Mexicanos Primero, haya tenido como principalísimo actor al sector privado, y que ellos, como viene pasando por lo menos desde hace 30 años, tengan una relación de fuerzas que les es favorable y que permite que cada vez estiren más la liga. Entonces, Mexicanos Primero estableció una agenda diciendo: la educación pública no funciona porque los maestros son horrorosos. Esa es la implicación de Panzazo. Son horrorosos y nos presentan imágenes de maestros corruptos, inservibles, que no saben nada, que evaden su trabajo, que son vagos, que son feas o feos, y que recuerden esa imagen que salió hace aproximadamente un año en un noticiero de Televisa, donde sale, se supone que un maestro que está en una manifestación gritando en una pose muy poco afortunada, y dicen: ¿usted confiaría a sus hijos a este energúmeno? Así se construyen desde los medios de comunicación una relación de fuerzas de la que hablaba Manuel Gil, tratando de explicar algo que existe. ¿Por qué siguen ellos adelante en esta disputa que estamos dando? Porque para poderlos derrotar tenemos que asumir que llevan la delantera que les da el ejercicio del poder y el control de los medios de comunicación. El segundo punto que confluye en la agenda es el hartazgo del sistema político mexicano con una de sus actrices fundamentales, Elba Ester Gordillo, que se había empezado a saltar los guiones establecidos para tomar un papel protagónico excesivo e inaceptable, sobre todo en la perspectiva del regreso del PRI, que se planteaba, uno, cobrarle las veleidosidades panistas a Elba Ester, y dos, la vuelta al redil del control corporativo del sindicalismo de trabajadores de la educación, que Elba Ester había liberado en una lógica de que lo había liberado del PRI para ponerlo actual en favor del PANAL o del PAN o de quien fuera necesario, además en una versión totalmente mítica, porque esos votos que vendía Elba Ester nadie puede comprobar que efectivamente tuvieran una práctica tal en ningún lugar, ¿no? Tercer elemento de la agenda que convergía: hay un actor incómodo en un contexto de absoluta erosión, corrupción y autismo de los partidos políticos, todos, compañeras y compañeros, todos, absolutamente, hasta el de Andrés Manuel, que no participó del Pacto por México, pero que no discute más que sus propios estatutos internos y sus diputados y su pelea con el PRD, y es incapaz
de tener una postura política clara en los temas de disputa nacional, como en este caso el tema de la reforma educativa. En ese espacio de carencia, en donde los partidos políticos no tenían fuerza de masas y capacidad de liderazgo claro en el movimiento social, la CENTE es una piedra en el zapato, porque resulta que son incontrolables hasta para la CENTE misma, ¿no? No se trata tampoco de hacer una apología de la CENTE. Esas tres necesidades llevan al gobierno entrante de Peña Nieto a decir, estamos de acuerdo con Mexicanos Primero, hay que establecer dos grandes proyectos. Digamos uno al que le llamamos recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Para eso hay que preguntarnos, y ahora lo vamos a hacer, si alguna vez el Estado perdió la rectoría de la educación. El problema es cómo la ejerce, ¿no? Pero de que la perdió, eso habría que preguntárselo. Y segundo, dado que el problema, dice Mexicanos Primero, de la educación en México son esos maestros horripilantes, lo que tenemos que hacer es controlar a los maestros, ponerlos en orden y, como dice la metáfora de Manuel Gil del camión de la reforma educativa, cambiarles la corbata para que se vean bien. Pero esencialmente establecer un proyecto de control político, derrumbando los pocos elementos de profesionalización que ha tenido el magisterio y erosionando su legitimidad ante la sociedad mexicana y planteando que la gran propuesta educativa en este país se concentra en la evaluación de profesores y que evaluando a los profesores, y yo llamé a esto el engaño de la reforma educativa, evaluando a los profesores se garantiza la calidad de la educación en México. Y esto es un engaño. Entendemos por qué lo hacen y entendemos por qué tienen la necesidad de presentar ante la sociedad mexicana un proyecto que ya se señaló y se ha hecho muchas veces, solamente ha tenido transformaciones jurídicas en el ámbito del control de la carrera, de la función de la carrera magisterial, de la condición laboral del magisterio mexicano. ¿Cómo se ha podido construir esto como una gran propuesta de transformación de la educación en el país? Ahí está el engaño, en que muchos sectores han aceptado como válida el diagnóstico de que la educación pública en México está mal porque los maestros están mal y hay que meterlos en orden. Y eso se está retroalimentando todo el tiempo y paradójicamente hasta la resistencia de los maestros de la CENTE en ocasiones contribuye a fortalecer esa imagen, en donde yo creo que también tendría que haber una discusión en la CENTE misma o en los distintos sectores que la componen, porque no es homogénea, de cuáles son las estrategias efectivas, no cuáles tenemos derecho, sino cuáles son las que resultan efectivas para romper ese mito que se ha construido de que los maestros son los culpables y responsables de la mala calidad de la educación en el país. Con esto ha evadido el Estado mexicano toda su responsabilidad, la del abandono financiero por décadas, la de la carencia absoluta de un proyecto de educación. No hay ninguna noción filosófica, no hay un modelo pedagógico, no se tiene una idea de un modelo de gestión y de operación escolar, no se discute ningún tema sustantivo de la educación y lo podemos decir 100,000 veces y a lo mejor no vamos a avanzar, porque tiene razón Manuel, a veces la negativa tiene límites políticos muy precisos. Tenemos todo el derecho a quejarnos de lo que sea, a denunciar lo que sea, a firmar los desplegados que queramos, a hacer 750 primeros encuentros en contra de la reforma educativa, porque si una tendencia tenemos en la universidad es que todo encuentro y coloquio que organizamos es siempre el primer encuentro. Todos los congresos estudiantiles que me tocó organizar fueron los primeros congresos nacionales, hicimos como 5, y en México nunca ha habido un segundo congreso nacional de estudiantes porque todos han sido el primero. Pero más allá de eso,
La reflexión profunda que nosotros tenemos que establecer es con qué herramientas políticas podemos cambiar la correlación de fuerzas para derrotar a Mexicanos Primero y su impresionante conglomerado de medios de comunicación que junto con el aparato gubernamental, que es otra cosa muy impresionante, han puesto en operación un gran proyecto para el control del magisterio mexicano. Lo vamos a hacer denuncia tras denuncia tras denuncia, yo creo que sí, hasta que se nos empiece a ocurrir propuesta tras propuesta tras propuesta, ¿no? En un primer encuentro en contra de la reforma educativa que organizamos hace como 4 meses en el ISUE, ¿no? Decíamos, caractericemos así la reforma educativa. Engaño, porque nos dicen que hay una reforma educativa donde solamente hay una transformación legislativa para controlar al magisterio. Mito, porque esta supuesta reforma educativa nos vende la idea de que el problema son los maestros y la solución es la evaluación de los maestros, que como elemento mágico va a generar calidad educativa. Y fraude, porque ni siquiera la evaluación que se han propuesto llevar adelante se puede poner en práctica. Nada más analicen esto, son 1.4 millones de maestros mexicanos de educación básica. Y evaluar cada 3 años a 1.4 maestros mexicanos de educación básica significa andar evaluando más de 350,000 maestros al año. Si a eso le añadimos los de primer ingreso y los que quieren reclasificación, porque la evaluación cada 3 años es solo para poderte sostener en donde estás, sin que te corran para ser bedel o limpiabaños de la escuela. Para eso, para poner en práctica eso, en las condiciones que el propio INE declara, teniendo en cuenta la diversidad y heterogeneidad de la nación, esto supondría tener exámenes diferenciados y toda una serie de cosas, es impracticable. Y por eso lo han reducido a sesiones de 8 horas, en lugares inhóspitos, con computadoras que no funcionan y con los maestros sudando haga calor o no. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de los maestros mexicanos. Y esto es algo de lo que no nos hablan, de que la enorme polarización social que han generado, porque es enorme el conflicto nacional que existe, está construida porque se ha puesto con una enorme superficialidad y ligereza en juego la vida de 1.4 millones de mexicanos y sus familias. Dije que había que hablar de propuestas, entonces quiero hablar de propuestas. El día que presentó en el Museo de Antropología Enrique Peña Nieto su propuesta de reforma educativa, la UNAM presentó 10 propuestas para el desarrollo de la educación en los próximos 10 años. Y las propuestas nada más las voy a leer rapidísimo. 1, terminar con el analfabetismo, con una decisión contundente de adoptar las prácticas necesarias y ir hasta donde haya que llegar y con quien sea necesario asistir, es decir, todos nosotros, para acabar con este mal que plaga al país en las regiones, por supuesto, más deterioradas. 2, abatir el rezago educativo, tener un diagnóstico preciso, y lo tiene esta propuesta de la UNAM, de cuántos millones de mexicanos quedaron por debajo de la expectativa educativa obligatoria y entonces establecer políticas para poder resarcir esa condición. 3, esto es crucial, hacer efectivo el derecho y la obligatoriedad de la educación. Hicieron obligatoria la educación media superior y todo mundo sabe que no se va a alcanzar ni un 50% de cobertura. Y eso es un derecho y es obligatoria. Entonces, ¿quién es responsable y ante quién de que no se cumpla eso? En otros países la obligatoriedad quiere decir que si un familiar impide que su hijo vaya a la escuela, tú puedes acabar en la cárcel.
Aquí el problema no es de las familias, aquí el problema es que no hay escuelas. Y la obligatoriedad significa que hay que construirlas y que hay que hacer de las escuelas un proyecto diferente. Cuarta propuesta, recrear el proyecto educativo mexicano. No es de ocurrencias. Cuando decimos tiene que haber una filosofía, un modelo pedagógico correspondiente, una idea de la escuela, es que esto es muy difícil de hacer. Entonces hay que generar un espacio colectivo muy amplio, como los congresos educativos mexicanos que forman parte de la historia de este país, para discutir esto y darle sentido a la educación. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a parar las acciones en las aulas? Por supuesto que no, pero que nos vamos a meter a discutir esto de igual a igual, sin pretensiones de ningún tipo, sin reservas de nadie, de que tú no eres maestro porque tú estás en la UNAM y yo sí soy maestro porque llevo 18 años frente a grupo. Podemos discutirlo quienes nos ocupamos del problema desde distintas perspectivas, sin humillaciones, sin lástimas, sin pretensiones, de igual a igual como se ha discutido históricamente en nuestro país. Tenemos que pensar un modelo de escuela nueva, una escuela, voy a terminar rapidísimo las propuestas. La escuela mexicana tiene que ser un espacio de articulación de la sociedad. No puede ser un espacio estrictamente de la docencia en el aula. Tiene que ser un espacio alrededor del cual las familias, los grupos sociales se organicen, entre otras cosas, para pensar la escuela y el desarrollo educativo. Y después de todo esto, ya para no plantear otra, hay más propuestas, las pueden ver, están en el internet, ¿sí? Tenemos entonces que decir, y luego evaluemos. ¿A quién evaluemos? Dejemos de evaluar con orientación punitiva. Y con esto sí termino, ¿eh? Alguien me preguntaba, me puso un comentario en Educación Futura. La reforma educativa no es una evaluación punitiva porque evalúa y pone 80 cosas que se supone que evalúa. No, el problema no es punitiva por método, es punitiva por intención, porque se propone evaluar para controlar el ingreso, el acceso, la promoción, el salario, etcétera. Como nos la impusieron aquí. Llevamos 25 o 30 años de evaluación punitiva, aunque nos la hagamos unos a otros, porque eso de que como es de pares ya resultó que es buena, no. Hagamos una evaluación que nos sirva, evaluamos lo que queremos cambiar, compañeros y compañeras, y entonces que nos sirva para cambiar, entender lo que tenemos que cambiar y para ver si la dirección que propusimos en el cambio del sistema educativo nacional, y por eso tiene que ser una evaluación sistémica y de instituciones en lugar de individuos, de maestros y de estudiantes, nos sirve para seguir caminando hacia adelante. Muchas gracias. Pues buenas tardes, agradezco que tengan todavía paciencia para estar aguantando esta última mesa en una jornada que ha sido muy pesada, y también agradezco a Hugo la organización de este encuentro. Bueno, yo quisiera retomar, muchas cosas se han ya dicho, y algunas de las cuestiones en las que yo quisiera poner énfasis es precisamente en los maestros y en la formación de maestros, que me parece que es uno de los aspectos que la reforma educativa también está tocando y que nos está llevando hacia la reconfiguración del trabajo del maestro y a la reconfiguración de la profesión docente. Creo también que mucho se ha hablado aquí de la falta de un modelo educativo en esta reforma educativa, pero en realidad yo creo que existe un modelo educativo que es un modelo ideológico que está contribuyendo a un notable abandono de concepciones educativas destinadas al desarrollo integral, a la construcción de ciudadanía, al rescate de la historia. Con ello se está dificultando una educación promotora del desarrollo científico, humanístico, social y artístico para una vida justa, libre, solidaria y feliz. Hay un modelo que sí se ha venido trabajando, es decir, este modelo más bien de una reforma ideológica, de una reforma empresarial de la que ya han hablado bastante mis compañeros, y en esto está incluida también la formación de los maestros. En el 2014, en el marco de la llamada reforma educativa, se convocó a foros de consulta para la revisión del modelo educativo de educación normal,
que al igual que los otros foros, supuestamente iba a tener como resultado la conformación de un modelo para la formación de maestros. En este sentido, las autoridades habían esgrimido que no se tenía un fundamento pedagógico, había una ausencia de un modelo pedagógico educativo, porque todas las reformas anteriores, esto lo dijo una subsecretaria, privilegiaron la propuesta pedagógica y los resultados en educación no mejoraron. Es por esto que en lugar de poner el acento en lo pedagógico, se decidió cambiar de raíz las estructuras que lo obstaculizan. Es decir, este cambio de raíz y las estructuras que lo obstaculizan son efectivamente los maestros y la formación de maestros. Y hizo una metáfora, poner vino nuevo en odres nuevos. Esta metáfora llevaba a hablar de la transformación estructural que empezó a darse primero apoyada en leyes que controlan el trabajo a nivel de las escuelas y los maestros, marcando una nueva orientación a su trabajo y nuevas reglas institucionales. Es un modelo que impulsó cambios con base en prejuicios largamente cultivados respecto de resultados educativos deficientes, escuelas descentradas del aprendizaje y maestros desprofesionalizados. Esto es textual de la subsecretaria de Educación en ese momento. En medio de estos planteamientos se encuentra la formación de maestros y las instituciones encargadas de ello, las normales. El debate tiene como trasfondo cuestiones tales como ¿quién debe formar a los maestros mexicanos que atenderán las aulas de educación básica? ¿Cómo y dónde deben formarse? ¿Y cuál es el futuro de las escuelas normales y de la profesión docente? Son estos aspectos a los cuales yo quisiera referirme. Traigo algunas notas para que no me estén correteando y que espero que pueda terminar. Sobre quién debe formar a los maestros. Las escuelas normales, instituciones con una larga historia, que fueron creadas bajo cobijo del Estado para formar a los profesores que éste requería, enfrentan hoy serios cuestionamientos cuyo trasfondo apunta a una reconfiguración de la profesión y del trabajo docente. Hace apenas 17 años, el discurso oficial refrendaba a las normales su papel preponderante. Decía que que nadie más podría formar a los maestros como lo formaban las normales. Y estamos hablando de un momento en el cual internacionalmente internacionalmente se discutía dónde formar a los maestros y se estaba pasando la formación a escuelas universitarias. En México, en 1996-97, en la reforma de la educación normal, se planteó fortalecerlas, transformarlas para consolidar y mejorar de manera sustancial su vida académica, y se afirmaba que ningún otro tipo de institución podía realizar con mayor eficacia la tarea de formar a los nuevos maestros. Se decía, las normales constituyen un recurso insustituible por la experiencia, dedicación y competencia profesional. Hoy la discusión de este nuevo modelo educativo, que nos lo están planteando como un nuevo modelo educativo cuando ya está este modelo y ya se ha venido desarrollando, cuando en este modelo educativo se habla de las normales, destacan dos palabras: redefinir y rediseñar. Y ahora ya también acaba de aparecer la de formar maestros idóneos, cualquier cosa que esto sea. Redefinir se refiere a instancias, instituciones, características y condiciones para la formación de maestros, lo que lleva a un replanteamiento en relación a quiénes corresponde formar maestros, pues el marco legal establece que las instituciones normalistas serán una opción en la formación de maestros. Otras instituciones de educación superior podrán ofertar programas autorizados. Es decir, se está planteando ahora que la de maestro es una profesión que cualquiera puede ejercer y que no hace falta una formación específica para trabajar en la docencia de educación básica, sobre todo porque la docencia de educación básica cada vez se vacía más de contenidos. Los modelos pedagógicos que se han venido trabajando en los últimos años, habla de enseñar lo básico de lo básico. Es decir, aquello mínimo que se requiere nada más. Y ya hemos estado hablando aquí mucho del problema educativo que ha cobrado dimensiones muy grandes y que no se inicia ahora, sino que se ha venido desarrollando desde años atrás.
Al pasar a ser una opción entre muchas, se despoja a las normales de su característica fundacional, ser las únicas encargadas de formar a los maestros que la educación mexicana requiere. Pero no solo es la función que de alguna manera ya había visto invadida con la presencia de muchos otros profesionales en educación básica, sobre todo en educación secundaria. Lo que se encuentra en el fondo es también el cuestionamiento y el ataque frontal a una serie de significados construidos en estas instituciones en torno al maestro que ahí se forma, entre las que se encuentran la idea de una escuela laica en el marco de un Estado laico, el fomento de una conciencia social ligada a los intereses de los sectores populares de la población, la idea de la educación como medio para forjar una sociedad con justicia y equidad y la defensa de la escuela pública. Estos significados se enlazan con requerimientos pedagógicos específicos y, en consecuencia, en las normales se promueve una profesionalidad netamente educadora, cargada de un fuerte contenido social que hace de la docente una profesión distinta a las demás. Una larga historia ha construido y refuncionalizado en distintos momentos y ante exigencias institucionales diversas estos significados, pero permanecen como el sustrato que identifica a la educación normal y a los normalistas. Y son estos jóvenes normalistas los que a su egreso de las normales van a comunidades aisladas, a trabajar en escuelas públicas con carencias, a enfrentar, resolver y comprometerse con las exigencias educativas de sus alumnos, y los que han sostenido un sistema educativo que arrastra grandes insuficiencias materiales. Redefinir quién forma a los maestros no puede obviar esta historia y experiencia construida, pues de lo contrario se caería en la idea de que cualquiera puede enseñar, que basta con tener estudios de educación superior en cualquier área para ello. ¿Cómo formar a los maestros? En cuanto al rediseño del modelo de formación de maestros, es conveniente recordar que las numerosas reformas a la educación normal han traído consigo variadas propuestas para su formación. En todas ellas, la tónica general ha sido la de formar educadores, aunque desde diversas perspectivas y paradigmas. En el año 84, que ha sido señalado como parteaguas de la educación normal, pues fue cuando los estudios se elevaron a nivel de licenciatura, se planteaba formar maestros con un enfoque de investigación. 3 planes de estudio se han sucedido desde este primer momento en el cual se inauguró la era de la educación superior para las normales. La reforma del 97 se enfocó a fortalecer las competencias para la enseñanza, además de habilidades intelectuales e identidad profesional y ética. La reforma reciente, 2012, es más ambigua y plantea en términos generales la necesidad de enfocarse en la profesionalización del docente a partir de poner en el centro la construcción de competencias genéricas y profesionales. Todas, sin embargo, se propone formar para la enseñanza, es la característica de las normales, la formación para la enseñanza, y todas también, aún desde diversas perspectivas, vinculan la formación de maestros con la educación básica. Hay un vínculo, hay una relación muy fuerte entre la educación básica y la formación de maestros. En este sentido, la pinza se empieza a cerrar ahora en torno a las normales. Apenas hace unos días se anunció un nuevo modelo educativo para ellas, cuyas pistas, porque todavía no aparece el modelo real, hay pistas que están expresadas en 9 láminas, que son aquellas las que han soltado, hablándolo como un modelo educativo denominado Plan Integral, que surge de un diagnóstico, rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales. Se plantea con base en el servicio profesional, en el documento del servicio profesional docente, que la Secretaría de Educación Pública formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales a nivel nacional de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales público a efecto de asegurar la calidad de la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo. Se trata de una síntesis
contenido en 9 láminas de PowerPoint que sin mayor explicitación presentan cambios de fondo, basada en 2 pilares. Por un lado, la legal, son todas las reformas constitucionales, y por otro lado, la consulta que se dice que se hizo y que dio pie a un rediseño del sistema de formación de maestros. Se propone formar maestros idóneos del sistema, como digo, cualquier cosa que sea eso, para la educación obligatoria, incluyendo seguramente la educación media aquí, porque ya también es educación obligatoria. Cambiar los planes de estudio, nuevamente, a pesar de que el último plan de estudios todavía no concluye la primera generación que entró. Reorganizar las escuelas normales, renovar sus funciones y transformarlas, se dice, en verdaderas instituciones de educación superior, pese a que las normales son instituciones de educación superior desde 1984. Este plan de estudio cambia con su oferta educativa. Una oferta educativa que sería muy bueno que nos pudieran explicar de qué se trata, porque no hay nada. Se habla que ahora las normales ofertarán 2 licenciaturas, la de educación y docencia y educación inclusiva. Y uno se pregunta dónde quedan las otras licenciaturas en educación primaria, educación secundaria, educación en preescolar, educación especial y educación física, además de la educación primaria con perspectiva intercultural. Esto cambiará para que las normales se enfoquen en 2 licenciaturas, que serían educación y docencia, educación inclusiva, y algunas maestrías que tienen que ver con conocimientos disciplinarios específicos, como lenguaje, físico-matemáticas, ciencias sociales, etcétera, matemáticas. ¿Qué es lo que está diciendo todo esto? Bueno, por un lado, que las escuelas normales seguramente van a ser transformadas en otras escuelas de educación, no se sabe cuáles, negando toda su historia, negando todo el tiempo, toda aquella experiencia en la formación de maestros que han tenido. Las normales han sido severamente cuestionadas respecto a su capacidad para formar a los docentes que requieren las nuevas demandas educativas y a su lenta consolidación, dicen, como instituciones de educación superior. Incluso hay un documento que fue el documento base para los foros de educación, donde se habla que en los últimos 28 años no ha habido cambio en las prácticas de las escuelas normales. Esto realmente es imposible. Ninguna institución puede pasar 28 años sin que haya cambio en las prácticas, sea para bien o sea para mal, pero hay cambios en las prácticas. Lo que no hay es un diagnóstico del tipo de maestro que se ha formado, cómo se ha formado, cómo este esfuerzo de los maestros formadores de docentes ha impactado realmente en nuevas visiones, cómo esta idea de servir a la sociedad, de hacer de la educación un espacio público y un bien social ha permeado en estos maestros. Todo esto parece terminarse, en tanto que la función del Estado es formar a los maestros, corresponde a la Secretaría de Educación Pública cambiar los planes y programas de estudio, y parece que estamos en este momento. Se ha debilitado mucho la vida académica de estas instituciones. Yo sé que aquí siempre ha habido como el pleito entre normalistas y universitarios, pero en realidad hay que ver que las normales funcionan con una lógica particular. Por un lado son instituciones educadoras, pero por otro lado son instituciones muy controladas, donde hay un verticalismo brutal sobre ellos, donde se define todo, desde los planes y programas de estudio hasta quiénes son directores de las escuelas y quiénes pueden hacer tal o cual actividad. En estas circunstancias, me parece que si estamos pensando en modelos educativos a proponer, es decir, estamos pensando que ya hay un modelo que está queriendo transformar todo con una visión gerencial, con una visión empresarial y con una visión que trata de imponer una cierta ideología sobre la educación, y nosotros estamos pensando en que la educación debe servir precisamente para tener estas ideas de desarrollo integral, de construcción de ciudadanía, de ideas de la educación como un bien social. Parece que es necesario pensar en que las normales son instituciones que deberían seguir formando a los maestros, que las condiciones de ingreso y al futuro laboral de sus egresados las están poniendo en desventaja,
porque ahora lo que estamos viendo son maestros reciclables, maestros que entran a partir de un examen, pero que no tienen asegurada su permanencia y que al siguiente año pueden irse, y si en 3 años ellos no han cubierto los requisitos que se les está pidiendo, serán despedidos. Es decir, tal vez a los maestros en servicio, ellos irán acomodándose aquí, como ya se ha venido diciendo, se harán cursos para que a partir de ciertos simuladores puedan ir teniendo una mejor respuesta a los exámenes, pero los maestros de nuevo ingreso son aquellos que van a cambiar el futuro de la educación y son aquellos a los que se les está poniendo mucho más trabas. Me parece que sí es importante que podamos pensar nuevamente en quiénes son nuestros maestros, qué queremos de nuestros maestros y cómo deben ser formados los maestros, porque es falso ahora que se abra la educación básica como una opción laboral para muchísimos jóvenes, que no sería nada mal que hubiera opciones laborales para muchísimos jóvenes, pero que al mismo tiempo esto esté en detrimento de una formación educadora que están dando las normales. Hasta ahí. Hola, ¿qué tal? Gracias que me invitaron, gracias a Hugo Casanova que organizó todo esto, a los de Educación Futura que lo transmiten. Antes de abordar la presentación, quisiera hacer una nota preliminar, y es que me da mucho gusto que el público, el auditorio, en predominen las mujeres. Y de verdad, porque sé que cuando aborde los temas que son distintos y ocurren en diferentes tiempos y demás, los podrán entender bien. La presentación tiene como foco el tema de la rectoría del Estado, pero tiene un motivo previo que parte del asombro, y lo formularía de esta manera. ¿Cómo puede ser que los mismos que producen Laura de América y Sabadazo y Vive el Show, ¿no?, hayan sido quienes estén empujando hoy la agenda educativa del país, ¿no? Sería muy bueno que hicieran buena televisión, porque la que tenemos es muy mala y los niños ven más televisión que asisten a clase. Yo creo que harían un favor histórico al país si en lugar de darnos tanta lata y molestarnos con tanta cosa, hicieran buenos programas en la televisión abierta. Yo con eso me conformaría. La organización Mexicanos Primero publicó en septiembre de 2012, es decir, antes aún de que iniciara el actual sexenio, su volumen, Ahora es cuando, ¿no?, donde ponen las metas para el 2012, y ahí en resumidas cuentas dice: lo que hacen falta para mejorar la educación en México son 4 cosas. La primera, recuperar la rectoría del Estado mexicano en educación. La segunda, establecer un auténtico servicio profesional de carrera docente. La tercera, hacer un gasto transparente y eficiente. Y la cuarta, generar autonomía y participación en las escuelas. Estos enunciados, con algunos matices, se repiten en el Pacto por México y son los ejes, han sido los ejes formulados para la reforma educativa que ahora tenemos. Son básicamente 2 ejes: que la educación, la formación mejore, es decir, el tema de la calidad educativa. Y el segundo es este tema de recuperar algo que en alguna parte se les perdió, que es la rectoría
del Estado en la educación. Como van las cosas, es muy difícil, es muy improbable que la educación que están recibiendo los niños y los jóvenes vaya a mejorar con sustento de la reforma educativa que se ha planteado. Por dos razones, y esta es la conclusión, no que no vaya a decir después cosas, pero siempre se nos acaba el tiempo para la conclusión. Y es que la reforma educativa como está planteada, aún la segunda fase de la reforma educativa en lo que podemos ir percibiendo, difícilmente generará mejores resultados. Uno, porque los medios no son idóneos. Y segundo, porque quienes la han tramado y quienes la operan tampoco son idóneos, porque no son educadores. Yo creo que desde Fausto Alzati, muchos aquí no se acordarán de eso, pero no habíamos llegado a un piso tan bajo de capacidad y de liderazgo educativo. Ninguno es un educador relevante, ni un investigador educativo. Son políticos y estamos sujetos a los vaivenes de la política para poder considerar las posibilidades de éxito o fracaso de esta reforma. Para no ser demasiado extensa la presentación, aunque se puede hacer, pero no más allá de 20 minutos, diría yo que esto de la Rectoría del Estado en la educación ha sido como una suerte de pelea en 10 rounds, ¿no? El primer round nos remonta a la época post-independentista de México, aún al escenario de la propia guerra de independencia, y es a la formulación de las primeras constituciones en México. Como ustedes saben, seguramente, tuvimos en este periodo dos fórmulas constitucionales, una derivada de la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz en 1812, en que participaron diputados mexicanos de manera muy destacada, don Mariano Otero. Y la segunda, la Constitución de Apatzingán, que fue declarada en esa población, con presencia de Morelos hacia 1814. Y ocurrió que algunas provincias adoptaron una y otras otra, ¿no? Pero no eran demasiado distintas. La Constitución de 1812 era muy avanzada, en el sentido que recuperaba el paquete de los derechos humanos que ya había sido establecido en Francia, pero tenía también una visión, digamos, estatista, en el sentido de que al Estado corresponde el velar por los derechos fundamentales. Y entonces daba la previsión de que sería el Estado, en su caso, la monarquía, quien debería establecer un plan general de educación, y a los ayuntamientos que deberían proveer los recursos necesarios, indispensables para sustentarla. Pero la Constitución de Cádiz hacía obligatoria la religión católica y decía la única verdadera, además, ¿no? Entonces no hacía ninguna separación, y no podía hacerla, siendo realistas en el doble sentido de la palabra, entre el Estado y la Iglesia. Tampoco los independentistas de Apatzingán hicieron esa separación, aunque hay un pequeño matiz si uno se pone a verlo. Ellos no dicen que la religión católica es la única y verdadera, pero sí dicen que es obligatoria. No dicen, por ejemplo, que quien no la cumpla será perseguido. No hay ninguna disposición al respecto, e incluso establecen un principio de tolerancia para los que ahí llaman, en la Constitución de Apatzingán, los transeúntes, es decir, quienes quisieran venir al territorio libre de América, a México, ¿no?
Entonces, si se quiere de manera germinal, hay ahí, digamos, un principio por lo menos afín a la idea de una tolerancia religiosa que no lo va a haber en la Constitución de Cádiz. De manera que en 1824, cuando los liberales federalistas deciden la Constitución de ese año, hacen una suerte como de síntesis entre las dos posibilidades. Pero declaran dos cosas. Primero, que la instrucción es importante y es interés del Estado velar por ella, pero deja a los estados federados toda la reglamentación educativa y que se las vayan a hacer como ellos puedan para la recaudación de fondos, ¿no? Así nace, digamos, en la Constitución Federal del 24 estas ideas iniciales, el dejar a los estados la normatividad educativa y también su financiamiento. Es muy complicado el periodo que va de 1824 hasta la República restaurada de Juárez en los años 60 del siglo XIX. Se la pasan literalmente peleando, ¿no? Peleas internas y contra el exterior, ¿no? O sea, nos invadieron, bueno, los españoles en Tamaulipas y después los franceses con la guerra de los pasteles y después los ingleses porque les debíamos dinero y después Estados Unidos, ¿no? Que se asentó en la Ciudad de México, ustedes saben, más o menos 5 meses como el poder del país. Una situación terrible. Entonces, estar construyendo, digamos, proyectos y escenarios educativos en ese escenario en que liberales y conservadores se disputaban el poder, pues era muy complicado. No obstante, hubo ahí una suerte como de ventana en el año 33 y 34, en donde Gómez Farías, con el apoyo de José María Luis Mora, establecen las normas reglamentarias de la Constitución del 24, ¿no? Que son mucho más específicas. Hay que decir que no se llevaron a cabo, ¿no? Porque como ganaron, perdieron. Es una coyuntura interesante. Entra Gómez Farías como vicepresidente de Santana, pero Santana ni siquiera se presenta al acto de toma de posesión, ¿no? Entonces el presidente era Santana, pero no ejercía el poder, lo ejercía Gómez Farías, y Santana estaba coqueteando con los centralistas y los conservadores en vez de con los liberales, y después va a ser un desastre, pero nos dejó el legado Gómez Farías de un primer código educativo que va a inspirar mucho tiempo después, bueno, 30 años después, la idea de las leyes de reforma y la idea básica de las primeras modelos de educación unitaria, que es el gran tema de México, federal pero unitaria, ¿no? Es el gran tema de México en el siglo XIX. Déjenme leerles, total ya les dije la conclusión. Algunas de las disposiciones de esta ley del 33 de Gómez Farías. Se las leo porque les van a sonar algo parecidas a lo que está pasando ahora. Dice el decreto de ley reglamentaria que la dirección de instrucción tendrá a su cargo todos los establecimientos públicos de enseñanza, los depósitos de monumentos de artes, antigüedades e historia natural y todo lo perteneciente a la instrucción pública pagada por el gobierno. O sea, primera idea de que será el Estado el que se encargue con todos los medios materiales a su alcance de proveer la educación y ya no la Iglesia. Segunda idea, la dirección nombrará a todos los profesores de los ramos de enseñanza. Tercera, este nombramiento, el de ser profesor, se hará por primera vez a propuesta de los directores de los establecimientos, pero en lo sucesivo procederán los concursos de oposición en el modo y forma que dispongan los reglamentos. Nueva idea, los directores cuidarán que asistan con puntualidad
y desempeñen religiosamente sus obligaciones, lo que ahora llamamos desempeño docente, ¿no? Pero que desempeñen religiosamente sus obligaciones respectivas. Cada uno de los funcionarios de los establecimientos de instrucción pública, o sea, los maestros, y de que se les rebaje el sueldo, ¿no?, por sus faltas de asistencia. Y luego dice que designará todos los libros elementales de enseñanza, proporcionando ejemplares de ellos por todos los medios que estime conducentes. Eso se va a cumplir hasta López Mateos, pero así lo estaban empezando a pensar. Acá hay algo buenísimo. Dice, informará el director al gobierno, no, el director del ramo del ministerio, ¿no?, cuando los directores, subdirectores y profesores no cumplan con sus deberes para el ejercicio, si lo estima conveniente, para la aplicación de la atribución 20, artículo 110 de esta Constitución, la de 1824, que decía que funcionario que no cumpla, pues adiós, ¿no? Esta, digamos, prototipo de primera rectoría del Estado, sí, va a tomar un momento muy importante a partir del gobierno de Juárez y la ley de Montes de los años 60, ¿no? Es también una visión, no alcanza a concretarse, pero la visión de que México, siendo una república federal, ¿no?, en el estricto sentido del término, en la república restaurada, debía de tener una idea unitaria, porque sin educación unitaria no hay posibilidades de identidad republicana, la idea de Juárez. Esta idea juarista la buscará resolver con medios materiales Justo Sierra, finalmente, con el apoyo y el concurso de los maestros a través de los congresos nacionales de fines del siglo XIX. Y se toma la apreciación de que el federalismo en realidad no está funcionando bien y que se requiere una educación unitaria y que se requieren los fondos centrales para apoyar la edificación de lo que ahora se llama infraestructura en todo el país. Ahí termina Sierra con los planes, digamos, nacionales, la idea de una educación primaria nacional, una universidad nacional, una preparatoria nacional, etcétera. Y tendremos un gran tercer round, quizás uno de los más fuertes, el de 1917. Carranza, me queda un minuto, pero pues me quedo en Carranza, ¿no? Había vuelto a la municipalización de las escuelas, porque la Constitución del 17 establecía el municipio libre. Pero a la hora de discutir el artículo 3º constitucional, de todo el debate constituyente del 17 fue la sesión más larga. A ella tuvo que acudir Venustiano Carranza en persona para ver si podía, digamos, alterar el curso de los acontecimientos. Se la ganaron a Carranza y a los liberales tradicionales, ¿no? Una generación nueva, fundamentalmente el general Múgica, ¿no?, que empezará siendo un liberal radical y terminará siendo el consejero de Cárdenas y no fue presidente porque se venía la Segunda Guerra, ¿no? Carranza lo que decía, la instrucción va a ser laica, pero la pública, ¿no? Y la que impartan los establecimientos religiosos, pues como ellos quieran, porque la educación es libre, como decía la Constitución del 57, que nada más decía la educación es libre, punto, ¿no? Pierde la pelea porque los liberales radicales dicen, no, toda educación debe ser laica. Toda educación debe ser laica, la que impartan los particulares y la que imparta el Estado. Es la pelea por la laicidad. Acabará resolviéndose a golpes con Calles y la Cristiada, pero ahí se dice, ahí la recuperación del Estado en la educación
es el pleito contra la Iglesia, ¿no? No es el mismo round que ahora. El round de ahora es el pleito de los empresarios contra el CENTE, ¿no? El pleito de ahora es la necesidad de rearticulación de una nueva correlación de fuerzas en el partido hegemónico, el partido una vez más gobernante, con sus bases sociales. Y termino nada más recordándoles que ya dije la conclusión y que eso me exime de tener que armar el argumento hasta allá. Bueno, muchas gracias. ¿Me controlas a mí? Yo quiero agradecer también al doctor Casanova por organizar el evento y por colarme en la posibilidad de participar en él. Aunque no le agradezco nada, confieso, el título del evento que genera una presión psicológica extraordinaria sobre un ponente. No vuelvo a participar en nada que se apellide que tenga que ver algo con el saber. Voy a abrir mi intervención de esta tarde con una afirmación de Perogrullo. Peor aún, con una tautología. La reforma educativa, trataré de sostener aquí, es una reforma educativa. Al decir esto, lo que quiero es subrayar que las políticas gubernamentales que se han impulsado en México en el último bienio en relación con las corporaciones gremiales, con las escuelas normales y en contra de sus estudiantes, docentes en el sistema de ocupación y permanencia de sus plazas, ni con las aún imprevisibles consecuencias del aparente divorcio real o ficticio. Mil gracias, Emanuel. Eso nunca. Del aparente divorcio real o ficticio entre el sindicato magisterial y los sucesivos triunfos electorales de algunas de las más poderosas fuerzas políticas del país. El poder gubernamental y la organización gremial del magisterio han mantenido una relación perversa que ha jugado un papel importantísimo en la evolución del sistema educativo mexicano por varias décadas. La educación pública que hoy tiene este país es, en buena medida, una consecuencia de ese corrupto amaciato. La intención de mi participación en esta mesa es la de sostener que las medidas políticas tomadas recientemente, los escenarios y conflictos que han resultado de ellas, los discursos explícitos, son apenas la cara visible de un proyecto educativo de claro cuño empresarial y meritocrático que calla mucho más de lo que dice, pero que no está hueco en el fondo. Asignar recursos extraordinarios
y escandalosos, creo, para la calificación del desempeño docente, sin explicitar la dirección que tomarán las decisiones una vez que se tengan muy claros resultados de los procesos de evaluación, significan más de lo que quisiéramos asumir en la lógica del proyecto educativo implicado en la reforma. Y que por esa razón no resulta fecundo, al menos desde el punto de vista pedagógico, analizar el proyecto gubernamental como si se tratara solo de un ejercicio de legislación con fines estrictamente administrativos. Antes de intentar dar cuenta de las razones de esta suposición, quiero abrir un paréntesis, casi una confesión. Me siento obligada a decir algo que va a ser impopular, creo, y que no se ha dicho mucho en este encuentro. Es mi postura muy previa a la reforma, si la memoria no me falla, bastante compartida desde hace muchos lustros por buena parte de los estudiosos de la educación en la academia y también por una parte importante de la opinión pública, en contra del progreso de las oscuras prácticas de distribución de las plazas docentes y de la tradición clientelar del sindicato magisterial mexicano. Mucho antes de que el Bester Gordillo fuera a la cárcel, mucho antes de que Enrique Peña Nieto se acercara a Los Pinos, se sabía y se promulgaba como indispensable alguna suerte de intervención en relación con la evidente corrupción y el creciente empoderamiento del CENTI. Una organización corporativa que, a diferencia de otros sindicatos magisteriales en Europa o en América Latina, se mostró en tanto corporación, y subrayo solo en tanto corporación, muy poco interesada por el examen de los debates educativos y de sus consecuencias prácticas en las tareas del aula. Muy poco activa en la defensa de más democracia en los espacios escolares. Muy despreocupada por el mejoramiento de las condiciones de autonomía en el ejercicio de la profesión docente. En lugar de ello, se volcó, sí, como se espera de los sindicatos, a la justa búsqueda de beneficios laborales, pero también, en buena medida, al acopio de prebendas en el franco y repugnante contubernio con los grupos de poder que, desde que tengo memoria, han asegurado la ocupación de la Casa Presidencial a la gubernatura de algunos estados, gracias al masivo apoyo del voto corporativo del magisterio. Los grupos de poder, los proyectos políticos y el acontecer de la educación pública han sido en México, desde hace más de medio siglo, un aglomerado de intereses muy ajenos a la tarea fundamental de proveer a todos los miembros de las generaciones nuevas del derecho fundamental a la educación. No puedo cerrar este paréntesis señalando que estoy lejísimos de aplaudir o reconocer como válidos los caminos seguidos por el Ejecutivo, los legisladores y las autoridades educativas en su intento por desarticular, si es que fue realmente un intento, esta corrupción sindical. Juzgo moralmente repugnantes los modos en que han operado sus intentos de reordenar las condiciones de la estructura del poder del sindicato, que han pasado por encima de los derechos de los maestros. Me encuentro lejísimos de dar por sentado que sus incursiones no hayan sido vanas a esos propósitos, ni de que su juego haya sido certero, legítimo o edificante. Creo, al contrario, que como la paloma del poema de Rafael Alberti, que por ir al norte fue al sur, que creyó que el trigo era agua, creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana. Así se equivocó la reforma educativa de Peña Nieto. Creyó que la corporación sindical eran los profesores, que el enemigo a vencer era la docencia. Creyó que el mérito es el resultado del esfuerzo y el talento natural, además de consustancial a la escuela. Creyó que la evaluación podría sustituir a la formación y al conocimiento. La equivocación y la reforma, a diferencia de la paloma de Alberti, tiene consecuencias educativas y humanas de muy grave peso. De ahí que la responsabilidad que tenemos quienes estudiamos los fenómenos educativos frente a tantos equívocos sea mayúscula. Y esa responsabilidad implica una obligación de analizar las medidas tomadas en un horizonte más amplio que el que permite dar cuenta de las consecuencias laborales de que hoy es víctima el profesorado. No niego la importancia que tiene la estabilidad laboral en el adecuado desempeño de las profesiones.
No sostengo que esté justificada la violación a los derechos laborales ganados en el pasado. Creo nada más que vale la pena analizar el asunto desde un punto de vista también estrictamente pedagógico. La puesta en marcha, para esto hice algunos señalamientos estrictamente de ejemplos del tipo de análisis que creo que valdría la pena hacer desde el punto de vista pedagógico, al margen, por importante que sea, el análisis de carácter político. La puesta en marcha de los procesos evaluativos de los maestros han dejado al descubierto rasgos distintivos que, si no dan cuenta de todas las características fundamentales de la propuesta, sí señalan el carácter específico que está en el fondo de la reforma. Las particularidades de los primeros pasos de aplicación del proyecto encienden focos rojos sobre las potenciales consecuencias educativas a ser examinadas y contrastadas con teoría pedagógica disponible y muestran los modos en que la reforma se revela inapropiada para enfrentar los retos educativos que nos corresponden. Sin necesidad de una exploración exhaustiva, saltan a la vista las notas de cambio que dejan leer entre líneas una potencial transformación de la docencia y una recomposición de la comprensión de la profesión de enseñante. La apertura a la diversidad profesional para la participación de los procesos de examinación destinados a quienes ocuparán las plazas nuevas es un ejemplo elocuente de lo que afirmo. La competencia abierta en condiciones de aparente equidad a proyectos formativos de la más diversa índole, provenientes de instituciones educativas destinadas a fines distintos que el de la enseñanza de la escuela básica, tiene implicaciones insoslayables en el plano de la reconstitución del sistema. Compromete una adivinable resignificación del sentido de la tarea magisterial. Hay en juego una renuncia a la más clara tradición de entender la complejidad de las habilidades, los saberes y las disposiciones que se esperan de quien ejerce la responsabilidad de transmitir el fondo cultural común básico a las nuevas generaciones. En esa renuncia, por supuesto, no se confiesa, esa renuncia, por supuesto, no se confiesa. Se encuentra latente en la retórica general de la reforma, pero la deficiencia del señalamiento preciso al perfil docente, tanto del novel como del iniciado, con la deficiencia me puedo referir al abuso en la definición de la que hablaba Raquel Sosa hace rato, que en realidad lo que hace es una clara deficiencia del señalamiento puntual de lo que es el perfil docente. Se acomoda una lógica que codifica la profesión con un sentido distinto del de la tarea de educar. ¿No será esta la primera vez que la función docente pasa por experiencias de negación de lo único que da significado esencial a su desempeño? Y esto es enseñar. Dar clase, dice Estanislao Antelo, al definir el núcleo duro del oficio. Ya en otros momentos, el maestro ha sido considerado mediador, facilitador, guía, animador, psicólogo, computadora, tablet. ¿Qué falta puede hacernos en la deteriorada educación pública mexicana repetir todos estos errores del pasado? Otra beta de la reforma que no se expresa en la retórica, pero que las prácticas de examinación dejan ver, es la errada suposición de que los desempeños profesionales ocurren en el marco de interacciones individuales entre un maestro con determinadas habilidades y conocimientos perfectamente observables y medibles, parece suponer la reforma, y un grupo absolutamente abstracto de estudiantes sin ningún marco de referencia establecido por las condiciones de la escuela y las interacciones con todos los actores y circunstancias implicados en la especificidad de la tarea de enseñar. El carácter colegiado que la teoría educativa ha definido como elemento vertebral del desempeño y mejoramiento del ejercicio docente está puesto en jaque en un proyecto de cambio educativo que está instrumentando el Estado. La evaluación individual que mide conocimientos predeterminados y habilidades sin atención a circunstancias específicas no se hace cargo de que el ejercicio docente es lo que la estructura escolar, los espacios de autonomía, las relaciones con los padres y con los otros colegas
y los propios alumnos le permiten al profesor. Creer que se puede medir con instrumentos la tarea del profesor, la cualidad de su desempeño y el valor de su potencial de intervención, haciendo abstracción de los contextos, es la muestra más evidente de la mirada cosificadora que esconde la reforma respecto de la educación y de los actores implicados en ella. Si la conducta docente puede observarse y medirse en su totalidad, puede también observarse y medirse la conducta discente. Así, tanto los actores como las relaciones educativas, convertidos en cosas, resultan intercambiables. Sus funciones también pueden cambiarse. Son todas casi prescindibles. Desanima también la apabullante secrecía respecto al proyecto formativo del profesorado. Y hablo de secrecía solo porque no me resigno a creer que el INE y las autoridades educativas puedan siquiera pensar que la formación haya de reducirse a la capacitación para el desempeño eficiente en la contestación a los ítems de los exámenes a acreditar en el servicio profesional de carrera. No me resigno, lo sé, más por necia que por no tener razones para suponerlo. En realidad, la honestidad intelectual obligaría a sospecharlo. Si los contenidos curriculares de la escuela básica se decantan progresivamente en favor de la preparación de los alumnos para alcanzar resultados favorables en los exámenes estandarizados a nivel internacional, ¿por qué no habría la formación inicial y permanente del profesorado de orientarse en un sentido equivalente? Por otro lado, no todos los efectos perversos que la reforma deja caer sobre la educación pública básica son resultados de asunciones y suposiciones que calla. Hay también consecuencias devastadoras sobre el potencial de enseñanza de la figura del profesor que se desprenden de prácticas abiertas y discursos retóricos explícitos. Aquí, para ya de veras terminar, estaba tratando de mostrar cómo los discursos de ataque al profesorado atacan una cuestión que es fundamental en la constitución de la relación educativa, que es la autoridad del profesor. El profesor lo autoriza no solo el saber del contenido que ha de transmitir, lo autoriza también el Estado, que lo ha formado y credencializado y que además lo autoriza para jugar un papel de autoridad en la relación educativa. Los padres autorizan a los profesores llevando a sus hijos a la escuela y confiando en su saber. La descalificación que hacen los medios del profesorado anulan por completo la posibilidad de cualquier relación educativa. Pero ya voy a cerrar, les prometo. Me voy a saltar algunas cosas. Lo dicho no ha sido sino una muestra de ejemplos a analizar a futuro con detalle. Las consecuencias de la reforma, teóricamente solo administrativa, son tan y más graves para la educación pública de lo que se ha podido anunciar incluso en estos días de participación de gente tan brillante. No puedo cerrar mi participación sin decir lo que más me preocupa. La desigualdad social y los desajustes desproporcionados de las condiciones escolares de los distintos grupos sociales en México son, lo sabemos, abrumadoras. El silencio de la reforma al respecto es imperdonable. El esquema de asignación, movilidad y permanencia de las plazas del servicio profesional docente obedece, entre otras cosas, a un marco de comprensión de la función de la docencia y, por supuesto, de una escuela de cuño estrictamente meritocrático. Para nadie en esta sala es un secreto el papel de que la meritocracia juega en la contribución a la reproducción y expansión de la desigualdad social. Fincada en la lógica empresarial de la competencia, el mérito en la escuela alienta la búsqueda y la justificación del provecho individual. De ahí el discurso sostenido en términos de calidad. La noción de calidad en la reforma no es vaga, no carece de significado. La calidad que califica ahora constitucionalmente a la educación pública subraya su sentido empresarial. En eso consiste nuestra reforma. Estamos cambiando los esfuerzos para favorecer el cumplimiento del derecho a la educación por un proyecto de apoyo al mercado. La reforma educativa
ha optado por un proyecto insolidario. Suma a los males de un país devastado por la desigualdad y la violencia, la insolidaridad gubernamental y la incapacidad de asumir la responsabilidad solidaria ya me apagaron, tienen razón, que los adultos tenemos para quienes vienen a ocupar, como dice Hannah Arendt, el lugar que hemos de dejarles en este mundo. Muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Casanova, sobre todo para agradecerle que nos haya invitado. Y es para que la doctora Salmerón no se despida solita de sí misma. Yo quiero agradecer enormemente esta extraordinaria mesa. La presentación de las 3 presentaciones han sido muy brillantes, han sido muy trabajadas. Nos han hecho... Es que estoy quitando una. Perdón, las 4, claro. Han sido extraordinarias presentaciones y las reconozco sinceramente. Yo quiero agradecer a todas y todos. Esto no es una clausura, por supuesto. Este evento sigue. Este primer evento, como dice Imanol, también es el primer evento. No se va a clausurar, esperamos que siga abierto. Hay una iniciativa para hacer un pronunciamiento al cual nos vamos a sumar quien quiera. No se trata de hacer proselitismo, pero sí seguramente de llevar nuestra voz a donde hay que ponerla. A mí me parece que ha hablado, aunque dice Ana María, no hay saber, por supuesto que se ha visto mucho cuidado, un gran planteamiento, una profundidad, una densidad conceptual en lo que aquí se ha dicho, y me parece que estaba haciendo falta. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Vámonos. Yo nada más les... A ver, sí, esperen. Hay 2 planteamientos, el de las preguntas, que va a moderar la moderadora, y ahí que sea muy breve, por favor. Muy brevísimo. 1, 2, 3. Ya. ¿Hay una pregunta en línea? Eso sí estaría padre. 4 y ya, de a minuto. Muy bien. Bueno, Pedro Hernández, profesor normalista de la sección 9 de la CENTE. La CENTE entra a la fase de protesta con propuesta, y en el ámbito de lograr el mayor consenso social en la lucha contra la reforma educativa, el próximo 12 y 13 de septiembre realizaremos una gran convención nacional magisterial. Entendemos que esta problemática no es solo de los maestros de básica. Nos da gusto que en la Facultad de Filosofía y Letras, la universidad, esté abriendo estos espacios, y creo que debemos de encontrar los puntos de articulación. Creo que sería necesario también que conocieran las propuestas que desde los maestros tenemos. Hay todo un planteamiento en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, en el DF, en las comunidades zapatistas, en las comunidades en resistencia, y creo que debe valorarse también que la lucha contra la reforma, además de ser en las calles, es en las aulas y en las ideas. Están invitados a esta convención, que será el 12 y 13 de septiembre, en la sección 9, que estamos en Belisario Domínguez 32, y estamos programando ya el 7º Congreso Nacional de Educación Alternativa para inicios del 2016, que será el espacio de seguir construyendo la propuesta alternativa desde abajo, que además es la disputa por la nación. Gracias. Luz María. Gracias. Bueno, yo creo que ha sido muy rica toda las participaciones en la mesa de ayer, de hoy,
y es un acierto el haber hecho este evento. A mí lo primero que quiero decir es que coincido con que se necesitan propuestas para cambiar la correlación de fuerzas. Y aquí al final voy a hacer una pregunta para Imanol. Y para hacer ese cambio de correlación de fuerzas hay propuestas, efectivamente. La que mencionó Imanol, que tiene 3 años, más de 3 años, y que se presentó en el Alfonso Caso, precisamente. Fue un gran evento, muy importante, y uno salió de ahí renovado diciendo, la UNAM va a hacer una propuesta nacional. Y oh sorpresa, yo creo que hubo una decisión política del rector Narro de guardar silencio cuando se presentó la propuesta de Peña Nieto en la Cámara de Diputados, porque después ya no hubo nada. Y lo cual, esto después se convirtió en que el rector en algunos eventos avaló la reforma de Peña Nieto. A mí me parece que este esfuerzo, que es importantísimo, yo a todos les pediría que de veras buscaran en la página electrónica el documento, no solamente el que Imanol mencionó, sino hay muchísimo más. Hay otras propuestas a las que ya se refirió el profesor Pedro Hernández, termino, que son lo que fueron los foros en el 2013, 10 foros locales, regionales y uno nacional, y están una construcción de políticas educativas y de políticas pedagógicas. Esta idea de Imanol de que la escuela es también la comunidad para aglutinar, tiene que servir para eso. Lo practican los maestros en Guerrero en las escuelas altamiranistas desde el 2009, si no me equivoco. Los maestros en Michoacán de las escuelas integrales son proyectos pedagógicos, compañeros, no son solamente políticas de gestión escolar, son importantísimas. Hay más, esto hay que hacerlo visible, y ahí va. Yo creo que no se necesita hoy un diálogo nacional en el sentido de que vengan todos a discutir, porque ahí se van a meter los empresarios. Yo creo que lo que se necesita es un Congreso Nacional, no sé si el primero, como planteó Imanol, pero un gran Congreso Nacional donde los sujetos de la educación podamos debatir y presentar propuestas, porque se necesitan propuestas, ideas, por supuesto, y hechos políticos. Esa es la pregunta. ¿Qué pensarían de una propuesta de un gran Congreso Nacional? Gracias, buenas tardes. Dado el contexto por el que atraviesa nuestro país, que oscila entre la convivencia, la conveniencia y la connivencia, dado el modelo neoliberal y los pseudopolíticos y pseudoempresarios, ¿existirá la posibilidad de rescatar a México? Gracias. Sí, ofrecer una disculpa por mi comentario en mi participación anterior. Es evidente mi incapacidad para hacer una síntesis. Quizás será por tanto tiempo que los maestros no hemos sido escuchados, que de repente uno quiere aprovechar estos foros, pero bueno, vale reiterar una disculpa. Va la pregunta, que no me la atribuyo, es de un colega de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que me pide lo siguiente, lo leo tal cual lo manda. Si puedes, plantea en mi nombre 2 cosas. Bueno, el colega es Juan Manuel Rendón Esparza, ¿sí? Una felicitación a los ponentes y quiere su opinión al respecto de lo siguiente. Cito: a pesar de que el equipo asesor que hizo la relatoría de los foros sobre educación normal afirmó que mayoritariamente se opinó que las normales debían seguir formando maestros de educación básica, contrariamente, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, avisa que para 2016 los que se formarán serán solo licenciados en educación y docencia y en inclusión, ya no con la especialidad de educación preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué opinión tienen? Esa es una. La segunda,
plantear la necesidad de que las escuelas formadoras de docentes gocen de una verdadera autonomía, no solo a nivel discursivo, porque hasta la fecha no gozamos de esa democratización que se habla, tanto en la estructura como en la gestión, como en la vida académica. De las escuelas normales hay un verticalismo, no hay autonomía, y por supuesto las escuelas normales están en un marco de asfixia presupuestal. Gracias. ¿Ya ven que sí pude? ¿Tú quieres contestar, Imanol? Se me hace que todos te caen a ti. No, yo muy rápido porque creo que Ana María, bueno, todos los colegas han planteado una serie de temas muy interesantes y creo que Ana María se desmarcó con algo que me parecía que Etelvina también estaba de acuerdo, en el sentido de que estamos señalando que la reforma no es tal y que no tiene contenido ni proyecto académico. Y yo creo que esto tiene un sentido político, pero también creo, y es una discrepancia que podemos dejar para discutir en el sentido más positivo, que es atribuirle demasiadas capacidades al empresariado nacional de que tenga una idea de qué quiere hacer con la educación. Una cosa es que no tengan una idea que tengan una idea de qué no quieren que haga la educación, y otra cosa es que tengan una idea de qué es esa educación para el mercado y los empresarios, que es diferente de lo que son lineamientos internacionales, ¿eh? O sea, son dos cosas distintas. E incluso cabe la pregunta, Roberto y yo lo hemos comentado varias veces, que hacernos todos. ¿Realmente Mexicanos Primero está peleando en este ámbito de la educación por la educación o está peleando frente al gobierno federal y las fuerzas del poder público por otros temas, por ejemplo, los temas de las concesiones a las televisoras y otro tipo de asuntos, ¿no? Porque el empresariado tiene muchos intereses y el educativo no parece ser primordial. Segundo punto que quisiera plantear, quien sí parece tener una lógica coherente en su proyecto hacia la educación es el gobierno de Peña Nieto. No me queda claro, y lo plantearía casi como pregunta, que ellos hayan tenido una intención real de elevar la calidad y que simplemente estén equivocados pensando que la evaluación eleva la calidad. Yo creo que ellos tienen una intención real de controlar al CENTE y a la CENTE, ¿no? Y que eso es el primer paso en el que se han movido. Si tienen otros, todavía están por verse. Y una de las evidencias del asunto es que han metido un control, pero han preservado las prebendas sindicales. El CENTE está intocado, ¿no? Más allá de la maestra a la que no le dejan ni el derecho de salir libre cuando se hace viejita, ¿no? Los demás siguen operando en las condiciones iguales. Dos comentarios más. La Rectoría del Estado la pérdida de la Rectoría del Estado, y me parece que para allá quería llegar Roberto, es un mito. El Estado nunca perdió la Rectoría, la ejerció de una manera de la cual ahora abdica. El clientelismo y las prebendas del CENTE son una construcción del Estado mexicano. No es que los trabajadores del magisterio tuvieron tanto poder que le arrancaron al Estado el manejo de la educación. Y termino diciendo, la meritocracia es el discurso dominante de la educación en todos sus niveles históricamente, no es un tema asociado al mercado, ¿sí? La meritocracia es una cosa que flota aquí en esta universidad, por ejemplo, y el día que seamos capaces de hacernos, de quitarnos de encima esa noción que prevalece con tanta fuerza hasta en nosotros mismos, estaremos dando paso a modelos educativos completamente diferentes. Pero creo que no es acertado asociar meritocracia estrictamente a un modelo de mercado. Ahí lo que tendríamos que asociar, porque el modelo de mercado lo que plantea es capacidad de intercambiar en la forma de mercancía el producto de lo educativo, ¿no? Y en ese sentido lo tendríamos que analizar. Y respondiendo a la pregunta de Mariluz, miren,
Yo pienso que nosotros podemos convocar a todos los primeros congresos nacionales que queramos. Hacerlo en una lógica de contrapoder, en donde desde afuera nosotros planteemos una, digamos, contrapropuesta de reforma educativa. Es más, creo que nosotros lo que deberíamos de buscar sería obligar a los adversarios a tenerse que sentar con los maestros, ni siquiera digo con alguien más, a tener que discutir la reforma. Y dada la correlación de fuerzas actual, hasta esa situación la veo difícil, ¿no? Creo que a eso deberíamos de aspirar, planteando la fuerza del cuestionamiento de que no tienen proyecto educativo, tiene una intencionalidad política, y es que se tengan que explicitar y poder forzar a un debate. Y recogería de la historia, nunca ha habido un debate educativo tan intenso como en el siglo XIX entre liberales y conservadores. La disputa política tuvo su componente principal en el ámbito de la educación. Si lográramos una condición como esa, no importa quién participe, ¿no? Aunque estén ahí, que estén los empresarios y digan lo que no tienen para decir, o el gobierno, o Nuño puede saber con qué sandés puede salir, pero en fin, esto es mi opinión. Una nota al pie, y este sería mi comentario, sí. Una nota al pie, ¿no? Una opinión personal. Hace tiempo, por ahí en los años 70, en la segunda mitad de los 70 y los primeros años 80 del siglo pasado, decíamos mucha gente, que algo que existía que se llamaba Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CENTE, la CTM, ¿no? Es la hora, ¿no? Era el peligro para México, ¿no? Porque era corrupta, y los empresarios decían, es que no alcanzamos la productividad porque existe la CTM, y derrotaron a la CTM. Existe simbólicamente. Después se destruyó la Organización Central de los Campesinos, la CNC. Después los sindicatos grandes, unitarios de trabajadores de educación superior, ¿no? Les restaron posibilidades de maniobra. Yo creo que hay que tener cierto cuidado o cierta atención con las críticas o con las prevenciones críticas que hacemos contra el sindicalismo magisterial, aún el CENTE, ¿no? Es decir, ¿ustedes creen que la destrucción total del CENTE crea condiciones laborales para el magisterio de hoy? Pregúntenle a los trabajadores o a los agricultores, porque no fue así. Creo que es una lección histórica que vale la pena tomar. No estoy diciendo que sea una organización magnífica. Estoy diciendo que sin las grandes organizaciones que se pueden disputar, por dentro no tenemos mucho más que nos defienda laboralmente. Bueno, yo creo que efectivamente lo que hace falta es armar debates, discusiones y demás, porque hay que ir más al fondo del asunto. Sí es cierto que esta reforma es laboral, es administrativa, ha perjudicado a los maestros, pero también tiene todo un trasfondo de una visión sobre la educación que es la que se quiere imponer. Esta visión de la educación donde se ha planteado no solamente por Mexicanos Primero, sino también por organismos internacionales con una visión más gerencial, y que también estamos viendo cómo se va concretando de manera paulatina en diferentes
meritocracia es consustancial a la escuela. No es una condición natural. Es algo que tenemos que criticar y combatir. Y que México, que tiene un problema de desigualdad del tamaño que lo tiene, tendría que apostar por una escuela igualitaria, que pensara, como señala Rancière, la posibilidad de entender que de la igualdad se parte, ¿no? Que no es la meta a conseguir, sino que tendríamos que pensar en un tipo de maestros y en un tipo de escuela que permitiera poner el saber al alcance de todos en idénticas condiciones. Estoy de acuerdo, la meritocracia no es privativa de la escuela básica, ni se la inventó ayer Peña Nieto, ni Choaifet, no, ha constituido una parte fundamental de la escuela moderna, que es, en última instancia, la escuela capitalista. Bueno, y en cuanto al sindicato, sí importa que sepan que no soy una antisindicalista, pero en el mismo sentido en el que refiere el asunto de la meritocracia, creo que no es consintiendo los vicios de las corporaciones como podemos mejorarlas. De ninguna manera me opondría a la defensa de los derechos de los trabajadores y a la organización de los trabajadores para la defensa de sus derechos. ¿Sí? Soy sindicalista desde que me acuerdo. Gracias. Ya. Y aquí termina. Muchísimas gracias por la paciencia. Si van a agregar algo a la relatoría, estaría padre que pusieran que pedimos el cierre inmediato del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Muchas gracias.